Buen día chicos, el día de hoy vamos a ver lo que son áreas en coordenadas rectangulares, ¿sí? Antes de comenzar no olviden suscribirse al canal, denle a la campanita para que puedan ver los próximos videos que voy a ir subiendo, ¿sí? Y compartan con sus amigos. Bien, entonces comencemos. A ver, primero vamos a ver la parte teórica, ¿sí? Cuando yo tengo área en coordenadas rectangulares, ¿sí? Vamos a tener varios casos. A ver, voy a poner aquí caso número 1. ¿Sí? El caso 1 es cuando yo tengo algo de la siguiente forma, observen. Aquí tengo el plano XY y tengo una función, una sola función f de x en un intervalo a, b. ¿Sí? Una sola función en un intervalo a, b. Entonces, ¿qué es lo que me van a pedir calcular? Me van a pedir calcular el área que está bajo la curva, es decir, esta área que ustedes observan aquí. Cuando me dicen área bajo la curva, no quiere decir que vas a calcular también todo lo que está debajo de esta función, todo lo que está acá abajo. No, área bajo la curva quiere decir lo que está debajo de la función, pero solamente hasta el eje X, nada más, es decir, hasta aquí nada más. Es decir, esa área es la que vamos a calcular nosotros. Entonces, para poder calcular esta área, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que dibujar un rectángulo vertical de esta forma, ¿sí? Este rectángulo va a ser mi diferencial de área, ¿ya? Entonces, a ver, voy a dibujar aquí este rectángulo, observa, voy a dibujarlo acá. Entonces, mi diferencial de área tiene una base que le vamos a poner dx y una altura que le vamos a poner y, ¿sí? La altura del rectángulo. Entonces, este diferencial de área va a ser igual a base, que es dx, por la altura, que es y. ¿Ya? Entonces me queda que el diferencial de área es igual a y, pero resulta que y es lo mismo que f de x por dx. Entonces, para poder obtener el área completa, yo tengo que integrar desde el punto A hasta el punto B a toda esta función, ¿sí? Porque ese es el área que yo quiero, desde A hasta B. Entonces, esta integral me queda, el área va a ser igual a la integral desde el punto A hasta el punto B de la función f de x por dx. Y con esta ecuación vamos a calcular el área bajo la curva de una función. Ya, aquí hay que recalcar que la función f de x tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que tiene que ser mayor o igual a 0? Que la función tiene que estar sobre el eje x. ¿Ya? Bien, entonces ese sería el caso número 1. Bien, de manera muy similar, vamos a tener un caso número 2. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer un pequeño gráfico. Este es el plano XY. Pero ahora la función va a estar debajo del eje X, en un intervalo a, b. ¿Ya? Entonces, esta es la función f de x, y f de x, como ustedes pueden darse cuenta, es menor o igual a 0. ¿Por qué? Porque está debajo del eje x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular en cambio ahora? Voy a calcular ya no lo que está debajo de la curva, sino ahora lo que está encima de la curva. El área sobre la curva, pero recuerden, solamente hasta dónde, hasta el eje X, nada más, solo hasta ahí. Esa área es la que vamos a calcular. Entonces, de igual manera, escojo un rectángulo vertical, que sería un diferencial de área. ¿Ya? Nuevamente pueden darse cuenta que la base mide un diferencial X, una distancia X pequeña, y la altura es una altura Y. ¿Sí? Entonces, el diferencial de área, de igual manera, va a ser igual a la base, que sería el dx, por la altura, que viene a ser y. Pero, miren, dense en cuenta que esta y va hacia abajo, ¿no? No es hacia arriba, no es como la de acá, que era una altura y hacia arriba, la de acá es hacia abajo, una altura hacia abajo, entonces sería menos y. ¿Sí?
Entonces, pero recuerden que y es igual a f de x, entonces el diferencial de área va a ser igual a menos f de x por dx. Y de igual manera integro desde a hasta b, porque yo quiero el área desde el punto A hasta el punto B. Y acá también integro desde A hasta B. Entonces, en otras palabras, te va a quedar que el área, o sea, la integral del de A te queda A, ¿no? El área es igual a menos la integral de AB de f de x por dx. ¿Sí? Y esta sería la fórmula cuando el área, perdón, cuando la función está debajo del eje x. Ese sería el caso número 2. Bien, entonces vamos a tener un caso número 3. ¿Ya? El caso 3, vamos a tener algo de la siguiente forma. Aquí va a estar y y x. Y vamos a tener lo siguiente. Ya no voy a tener una sola función, sino que voy a tener dos funciones. Aquí voy a tener una función f de x. ¿Sí? En un intervalo a como b, y en ese mismo intervalo yo tengo otra función, voy a ponerla por acá, otra función g de x, en el mismo intervalo a como b. Entonces tengo una función que está arriba y tengo otra función que está abajo, ¿ya? Y lo que yo quiero es el área que está entre las dos funciones, esa área que ustedes observan ahí. ¿Ya? Entonces tengo una función arriba, una función abajo, en un intervalo a, b, y yo quiero el área que está entre las dos funciones. Entonces, para poder calcular esa área, vamos a aplicar la siguiente ecuación, ¿no? Entonces, a ver, aquí yo, ¿qué tengo que dibujar? Un rectángulo vertical. Entonces, dibujamos un rectángulo vertical. ¿Ya? Entonces, dibujo ese rectángulo vertical. Como pueden darse cuenta, ese rectángulo tiene una base de x, o sea, una distancia de x bien pequeña. La altura de este rectángulo le vamos a poner h, una altura h. Ya, entonces, desde aquí, desde el eje x hasta la base, hasta la primera base del rectángulo va a ser una altura y1, y desde el eje x hasta la base superior del rectángulo, hasta acá, va a ser una altura y2. ¿Sí? Eso quiere decir que la altura h va a ser igual a y2 menos y1. Pero, ¿quién sería y2? A ver, y2, miren, viene a ser esta altura, esta distancia más larga, ¿no? ¿Qué toca a qué función? Toca a la función f de x. Entonces y2 viene a ser igual a f de x. Menos y1, ¿quién es? y1 es desde el eje x hasta la primera base, que aquí estoy tocando a qué función, a la función g de x. Entonces y2 es f y y1 es g de x. En otras palabras, de una manera más sencilla, la altura h tú la puedes ver como la función de arriba menos la función de abajo. Te la puedes aprender así, mucho más sencillo. ¿Ya? Cuando tienes dos funciones. Eso quiere decir que el área, o el diferencial de área, el área pequeña, el área de este rectángulo, el diferencial de área va a ser la base, que es de x, por la altura, que es h. Entonces ya sabemos que h es f de x menos g de x, y eso por dx. ¿Ya? Entonces, para eliminar este dA, ¿qué es lo que tengo que hacer? Integrar. Integro aquí desde a hasta b, e integro acá también desde a hasta b. ¿Sí? Entonces te va a quedar la integral del dA vale a, que es el área total, y eso sería igual a la integral desde el punto A hasta el punto B de la función que está arriba, que sería f, menos la función que está abajo, que sería g, por el dx. Entonces, esta sería la fórmula para poder calcular el área entre dos funciones. Entonces, tengo una función arriba, una función abajo, en un intervalo como b. Para calcular el área que está entre las dos funciones, aplico esta ecuación que ustedes observan ahí.